Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al primer simposio de urgencias oncológicas. Nos da mucho gusto contar con su asistencia. En México, los tumores malignos ocupan la tercera causa de muerte más registrada durante el 2023, sumando un total de 45.409 casos, según cifras de la INEGI. De ahí la importancia de la difusión de este tema. Para iniciar, con el pie derecho, tenemos con nosotros a la doctora Ana María Cano León, excelente profesional, especialista en hematología por la Universidad Autónoma de México, quien nos presenta síndrome de lisis tumoral, síntomas y tratamiento. Adelante. Hola, buen día, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar hoy, en esta primera hora, de lisis tumoral, que son de las primeras o de las principales urgencias oncológicas con lo que se van a estar enfrentando en el área de urgencia y probablemente hasta en un consultorio. Para la definición, Cairo y Bishop se dieron a la tarea de determinar que era un síndrome de lisis tumoral y ellos determinaron que de acuerdo a ciertas alteraciones como es la elevación de ácido úrico, potasio, fósforo y calcio. En base a esos 4 parámetros a nivel laboratorio es que se hace el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. En cuanto al ácido úrico, se determinó que esté por arriba de 8 miligramos por decilitro o bien 2 veces por arriba del corte según el laboratorio que nos esté haciendo la determinación. En cuanto al potasio, por arriba de 6 o bien igual arriba del 25% después de haber iniciado como el manejo o la primera observación del paciente. El fósforo arriba de 6.5 en niños y ya arriba de 4.5 en adultos. Igual también arriba del 25% después de la primera evaluación. Y el calcio, todo lo demás sube, pero el calcio tiende a bajar. Ahí debe ser abajo de 7, le pusimos al revés el signo, pero es abajo de 7 miligramos por decilitro o igual, disminución en un 25%. En cuanto a la clínica, también hay un criterio o definición clínica que sería que presenten lesión renal aguda con una elevación de creatinina por arriba del 1.5 del basal, o bien arritmias, incluso paro cardíaco, y en algunas ocasiones también podemos ver crisis convulsivas. También es importante el tiempo. Desde que empezamos con el tratamiento pueden ser incluso 3 días antes y después de que iniciemos con el tratamiento 7 días después de su inicio. En este periodo de 10 días es donde podemos presentar alteraciones que llamaríamos que están cursando con un síndrome de lisis tumoral. Bueno, antes se pensaba en el siglo pasado que todo era efecto de la quimioterapia. Nos daba un síndrome de lisis si dábamos quimioterapia. Después se vio que no, que ya puede ser incluso espontánea con algún tipo de tumor como el linfoma de Burkitt, principalmente es el Burkitt porque es el tumor más agresivo porque tiene la mayor proliferación, es el más proliferativo. También la leucemia tipo Burkitt porque cumple la misma característica, que es una rápida división celular. El mieloma múltiple también nos puede provocar un síndrome de lisis y es muy raro en tumores sólidos, pero puede pasar. También es raro que después de una radiación o radioterapia lo presenten, pero también lo tenemos que tener presente. Hoy en día ya también lo podemos ver con ciertas terapias blanco, como es el ibrutinib, trastuzumab, lenalidomida, algunos anti-CD20 y el pazopanib. Y actualmente ya hay una nueva terapia que va más allá del trasplante de médula ósea, que es la terapia con CAR-T-cells, donde tenemos un síndrome de liberación de citoquinas. También con algunos medicamentos como el anti-CD19, como el blinatumomab, que se usa en leucemias.
son ya alteraciones que estamos viendo hoy en día, que aparte del síndrome de liberación de citocinas, también nos puede dar, tal cual, un síndrome de lisis tumoral. Bueno, ¿y por qué sucede? Una vez que se empiezan a destruir las células, ya sea de manera espontánea por esta rápida proliferación o bien por efecto del tratamiento, ¿qué va a pasar con las células? Se empieza a destruir y liberar proteínas, ácidos nucleicos y electrolitos. Estas tres cosas liberadas al sistema sanguíneo es lo que nos va a dar al final el síndrome de lisis. Las proteínas y los ácidos nucleicos se van a metabolizar en el hígado y nos va a dar como resultado una elevación del ácido úrico. Esto lo vemos después de que iniciamos el tratamiento, alrededor de 48 a 72 horas iniciado el tratamiento. Lo de las horas es importante, ¿por qué? Porque de ahí es que nosotros tomamos la decisión, digamos, de que una vez que iniciamos el tratamiento, ¿cuándo vamos a tomar laboratorios para hacer la comparación de si tuvimos un síndrome de lisis tumoral o no? De electrolitos, también la célula es muy rica, sobre todo las tumorales, en potasio. Una vez que se destruye, se libera el potasio al sistema sanguíneo y vamos a tener como consecuencia alteraciones cardíacas, y al tener tanto potasio circulando se empieza a activar la bomba sodio-potasio y esto va a generar consumo de ATP, ya que esta bomba pues usa el ATP. Entonces al tener menos ATP también nos va a generar problemas. El potasio lo podemos ver incluso a las 12 horas de haber iniciado el tratamiento. El fósforo está hasta 4 veces más elevado dentro de una célula tumoral en comparación a una célula normal. Al elevarse en el torrente sanguíneo, lo que va a hacer es pegarse al calcio, nos va a provocar hipocalemia, lo que nos va a llevar a algunas alteraciones como calambres, tetania, también arritmias cardíacas hipocalcemias severas, nos puede llevar incluso a convulsiones. Algunos de los cambios en el electrocardiograma que podemos ver por la hipercalcemia van a ser perdiendo de la severidad. Vamos a tener, sobre todo, se va a empezar a hacer más picuda la onda T. Posteriormente vamos a tener prolongación del segmento PR, que se va a ver totalmente plano, y podemos llegar a ver ya en cifras muy elevadas de potasio, alargamiento del complejo QRS, lo que al final nos va a llevar a varias arritmias ventriculares, que puede ser cualquiera, ¿ok? Y en cuanto a la hipocalcemia, vamos a tener la famosa prolongación del QT, y también al final pues va a desencadenar alguna arritmia, y esto al final un paro cardíaco. ¿Qué pasa con el ácido úrico elevado en el sistema sanguíneo? Nos puede llevar, lo que pasa es que se empieza a precipitar en los túbulos proximales, sobre todo porque no es una molécula muy soluble, y cuando llega a un cierto umbral de excreción, pues se va a empezar a precipitar, lo que nos va a generar una lesión renal. También el ácido úrico, por otro metabolismo, nos empieza a generar vasoconstricción, lo que va a generar hipoxia tisular, daño a la perfusión e inflamación local. Ese fósforo elevado también forma cristales de fosfato de calcio, los que también se acumulan en los túbulos renales y pues también nos van a generar falla renal. Si se fijan en estas diapositivas, se resumió cómo se eleva el ácido úrico, por qué se eleva el potasio, por qué se baja el calcio, por qué se eleva la creatinina, que son los 4 criterios por laboratorio de un síndrome de lisis tumoral, y que nos va a llevar a los criterios clínicos, que son convulsiones, lesión renal y problemas cardíacos. Dentro de los síntomas que va a tener nuestro paciente, pues depende de qué alteración en los electrolitos o clínicos vayamos a tener ya. Pues nos puede generar náuseas, vómito, anorexia, que se sientan o estén aletargados, convulsiones, calambres, incluso nos pueden llevar a síncope, y pues la causa final va a ser una muerte. En cuanto al riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral, va a depender del tamaño del tumor, de la biología del tumor para la proliferación. Si después del tratamiento dejamos áreas muy extensas de necrosis, por ejemplo, eso lo vemos más en radioterapia más que en quimio, y si hay alteraciones propias del paciente previas, ya si tienen problemas cardíacos o ya una lesión renal por alguna otra patología,
pues propiamente con el cáncer y el tratamiento, pues va a ser un detonante. En esta clasificación existen 3 riesgos y depende del... vamos a ver qué tipo de enfermedad tienen y en base a eso vamos a saber qué tipo de riesgo o qué riesgo tienen de desarrollar un síndrome de lisis tumoral. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estar más alertas y más pendientes de este paciente. Vamos a hablar primero del riesgo intermedio y el riesgo alto. Intermedio es que tengan un riesgo de desarrollarlo entre 1 y 5% y alto mayor del 5%. Aún así, si se fijan, los riesgos son relativamente bajos, por lo que deberíamos de poderlos manejar y evitar que lleguen a pasar y mucho más que lleguen a desencadenar o sean la causa de la muerte del paciente. En cuanto a un riesgo alto, tenemos la leucemia linfoblástica aguda y en esta vamos a tener 2 riesgos dependiendo de la carga tumoral. En las leucemias la carga tumoral la definimos de acuerdo a la cantidad de glóbulos blancos. En la LLA van a ser más de 100.000 leucocitos, ya nos van a provocar o tenemos un mayor riesgo de desarrollar lisis tumoral. O bien, si tenemos menos de 100.000, pero la LDH está 2 veces el valor normal. ¿Okay? Si tenemos menos de 100.000 leucos y la LDH es menor de 2 veces su elevación, va a tener un riesgo intermedio. En una leucemia mieloide aguda, el corte en leucocitos cambia porque el tamaño de la célula es muy diferente un blasto mieloide a un blasto linfoide, y es por eso que con leucos mayor a 25.000 en una leucemia mieloide ya es un riesgo alto, menos de 25 es un riesgo bajo y cumple la misma característica en cuanto a la deshidrogenasa láctica. 2 veces el valor normal ya la convierte en un riesgo intermedio. En cuanto a un linfoma agresivo, los más agresivos son los de rápida proliferación y el que se lleva o está siempre hasta arriba van a ser los tipo Burkitt. Y esos siempre van a tener un riesgo alto de lisis tumoral, incluso esos nos hacen lisis espontáneas, son los más frecuentes que nos pueden llegar ya en una lisis a la atención. Después están otros linfomas no tan proliferativos, como puede ser un difuso de células grandes, un linfoma tipo manto, y de esos va a depender el tamaño del tumor. Nosotros, o en general, se considera un tipo Burkitt o voluminosa si es mayor de 10 centímetros. No es solamente una nodulación, sino a la hora de que sumamos todas las que tenga el paciente, forman más de 10 centímetros, o miden, más de 10 centímetros, es un alto carga tumoral. Y cumple la misma característica. Si es bulky, sin importar cuánta deshidrogenasa láctica tenga, es un riesgo alto. Pero si no es un tumor voluminoso y la LDH es mayor a 2%, ya lo convierte en un intermedio. Hay otros con un riesgo bajo de desarrollar, como puede ser una leucemia mieloide crónica o un mieloma múltiple. Los riesgos ahí son bajos. Por ejemplo, un mieloma múltiple tiene más riesgo de generar daño renal, pero por otros mecanismos, no tanto una lisis tumoral, porque la replicación es baja, al igual que en una leucemia mieloide crónica. En una leucemia linfocítica crónica, depende de la carga tumoral, que se mide también en cuánta cantidad de leucocitos tiene. El corte son 50.000 o bien 25.000 linfocitos absolutos. Van a ser un riesgo bajo si son menos de 25.000, menos de 50.000 leucos, y muy importante, si se usa o no se usa una terapia blanco. Terapia blanco hoy en día los conocemos como medicamentos que van dirigidos contra ya sea una molécula específica como un BCL2, por ejemplo. Esas moléculas, aunque son nuevas, se descubrió que tienen más riesgo de generar lisis tumoral que incluso la quimioterapia típica que se venía usando con este tipo de enfermedades. En una leucemia linfocítica crónica va a ser un riesgo intermedio si tenemos más de 50.000 leucos o bien más de 25.000 linfocitos absolutos, o si cuando sumamos todos los nódulos que tenga el paciente nos forman más de 5 centímetros. Es raro que una leucemia linfocítica crónica se les presente con un tumor muy voluminoso. Por eso es que el corte en cuanto a tamaño es bajo, digamos. Los tumores sólidos, eso es menos frecuente, la mayoría son un riesgo bajo de desarrollar síndrome de lisis tumoral.
Sin embargo, los que son tipo neuroblastoma, carcinoma de células pequeñas en pulmón y tumor de células germinales tienen un riesgo intermedio. Los linfomas indolentes son como el folicular, son linfomas que tienen una proliferación muy lenta. De hecho, los pacientes te llegan con tumores de 15, 20 centímetros, son muy voluminosos porque tienen casi 6, 7 meses que han estado creciendo y no generan mayor problema hasta que el tumor por el volumen genera síntomas. Cuando son indolentes, también lo que nos va a hacer la diferencia entre un riesgo bajo y un riesgo alto va a ser el tamaño. Más de 10 centímetros es un riesgo intermedio, o bien si la deshidrogenasa láctica está igual, 2 veces por arriba del valor. Y si no tiene estas características, lo dejamos como un riesgo bajo. Algunos de los tumores sólidos documentados que nos pueden generar síndrome de lisis es como el cáncer de mama, los melanomas, los neuroblastomas, los timomas, los cáncer de ovario, por ejemplo, los de próstata también, aunque recordemos que la mayoría de estos son de bajo riesgo. Ahora, la severidad. En base a esos 4 criterios de laboratorio que tenemos, los vamos a clasificar del grado 1 al 4. Obviamente ya en un grado 4, pues es porque ya el paciente falleció por estas alteraciones. Si nos presenta creatinina 1.5 por arriba del valor, es grado 1, de 1.5 a 3 es grado 2, de 3 a 6 es grado 4, y ya más de 6 pues es grado 5. Problemas cardíacos, el 2 y el 3, el 2 no tienen una relevancia clínica, los podemos encontrar en el laboratorio, por ejemplo en el electrocardiograma, pero todavía no nos está generando síntomas. En el momento que nos genera síntomas ya es un grado 3, ya que nos provoca una arritmia que incluso nos provoque un paro cardíaco, pues es un grado 4 y obviamente grado 5 ya con la muerte. Ya en el grado 2 nos puede presentar clínicamente convulsiones, en un grado 3 queda con alteraciones en la conciencia, en el grado 4 prácticamente ya está en un estado de coma y pues nos lleva a la muerte. Afortunadamente, aunque la mayoría de los pacientes nos pueden provocar lesión renal aguda, nos pueden presentar, casi el 60%, solamente 1% nos produce o llegamos a tener crisis convulsivas. Y esto es porque si les damos un buen seguimiento con laboratorio, pues ya no deberíamos de llegar a estas alteraciones. La prevención. De acuerdo al riesgo que le dimos, de acuerdo al tipo de tumor, tamaño del tumor y cantidad de glóbulos blancos, lo dividimos en riesgo bajo, intermedio o alto. De ahí va a depender cuáles son las medidas que vamos a tomar. En los riesgos bajos, solamente vamos a monitorizar con laboratorio. Algunas fuentes nos dicen que hay que tomarlos diario, pero los podemos estar tomando cada 24, 48 horas, sobre todo cuando iniciamos los tratamientos, que es cuando tienen más carga tumoral. En los riesgos intermedios, ya nos ponemos más enfáticos en la hidratación. Si la hidratación oral no es suficiente, pues tendremos que ponerle vía intravenosa. En los riesgos altos es básicamente lo mismo, pero ya como tenemos alteraciones con niveles más altos de ácido úrico, incluso ya nos ponen como más énfasis en usar, por ejemplo, rasburicasa. En un riesgo intermedio, si recuerdan, el potasio se puede elevar incluso a las 12 horas. En ese tipo de pacientes podemos estar tomando un laboratorio por la mañana, dar tratamiento y ya por la noche estar tomando controles. Cuando son riesgos altos, incluso cada 4 o 6 horas. Y sobre todo si ya tenemos un riesgo intermedio a alto, que tenemos alteraciones severas en potasio y calcio, y empezamos a dar manejos como insulinas, diuréticos o incluso reposición en bomba de calcio, pues con más razón los laboratorios tienen que ser más seriados. En particular, en el área de hematología, ya está como por regla, a todos los pacientes le iniciamos allopurinol, aunque tengan un riesgo bajo. Aquí la clave va a ser la hidratación. ¿Y cuánta agua le voy a dar al paciente? Las guías nos dicen que 3 litros por metro cuadrado al día. Claro que va a haber pacientes, sobre todo los pacientes mayores o con un problema renal o cardíaco, que no nos van a aguantar esa hidratación. Tendremos que vigilar en ese tipo de pacientes, dar la hidratación más alta que podamos, vigilando que no haya sobrecarga hídrica
y nos podemos ayudar incluso de diuréticos, teniendo cuidado con el riñón dependiendo de cómo esté la creatinina en su momento, ¿ok? O bien lo suficiente para tener este índice urinario, de 100 a 150 mililitros solo. Por acá arriba les puse la fórmula para calcular la superficie corporal, pero pues ya en los celulares todos tienen calculadoras inteligentes que la sacan. Por ahí también, todavía muchos médicos, o tenemos la escuela de que nos decían alcaliniza la orina, que llegues a un pH de 8 usando bicarbonato, lo que ocupes. Pero estos son con sus asegúnes. ¿Por qué? Porque si elevamos ese pH más de 8, aunque no tenemos cristales por ácido úrico, sí vamos a generar cristales de santina. Ahorita les digo, recordemos de dónde viene la santina. Entonces esto es un arma de doble filo, ¿ok? Porque si tenemos un ácido úrico o una destrucción masiva, se va a acumular mucha santina y también vamos a tener lesión renal. En cuanto a qué vamos a hacer con el ácido úrico, tenemos 3 medicamentos. El más conocido y el que todos manejamos es allopurinol. ¿Y cómo funciona el allopurinol? Una vez que se empiezan a destruir las células, se liberan purinas. Sobre todo, bueno, las purinas, las que nos importan de aquí son la adenina y la guanina. Estos se van a convertir en hipoxantina, luego en santina y al final en ácido úrico. Para llegar de hipoxantina a ácido úrico necesitamos la enzima santino-oxidasa. El allopurinol lo que hace va a ser inhibir la santino-oxidasa, por lo que ya no vamos a tener el desecho final, que es el ácido úrico, y todo se va a quedar en las santinas. Pero las santinas tampoco son hidrosolubles al 100%, entonces por eso hay que tener mucho cuidado con la alcalinización. El allopurinol, las dosis nos pueden marcar hasta 800 miligramos al día, pero la tenemos que ajustar a función renal. En general, con 300 a 600, considero, o en mi experiencia, tenemos una buena respuesta, porque aparte le estamos agregando la hidratación. En el allopurinol lo tenemos que tener en esos 7 días de riesgo de lisis tumoral que hablábamos, 3 antes del tratamiento y 7 después del tratamiento. Otro medicamento que nos ayuda con esta situación es el febuzoxato. Aparte de que inhibe la santina-oxidasa, evita que propiamente la santina-oxidasa, que es una enzima, se active. Entonces vamos a detener la producción incluso de santina. Y pues mejoramos o evitamos mayor formación de ácido úrico y no se ajusta con la tasa de filtración glomerular. Pero esto es más difícil de conseguir. Creo que en México es súper difícil. Otra cosa que podemos usar es la rasburicasa. Para convertir, o ya una vez que llega ácido úrico, el ser humano, hay otros mamíferos que sí tienen esa enzima, que es la uricasa, que nos permite convertir de ácido úrico a la antoína. Los humanos no la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, se generó una uratoxidasa recombinante, que es el rasburicasa. Lo que hace es que lo dejamos todo el ácido úrico, se convierte a la antoína, y es 10 veces más soluble, por lo que nos va a generar una disminución súper rápida del ácido úrico, incluso en 4 horas. Si tenemos 10, 11 de ácido úrico, nos lo puede llevar a un valor normal. Pero la rasburicasa no existe en México. Entonces nos quedamos con puro allopurinol, que lo podemos manejar bastante bien junto con la hidratación. Pero eso sí lo tenemos que saber. En cuanto a la rasburicasa, tiene una contraindicación, que no se puede usar en pacientes con deficiencia de 6-glucosa difosfonato, porque nos va a generar o nos va a precipitar una anemia hemolítica. Esta deficiencia, al menos en la población mexicana, es muy frecuente, pero pues si tienes antecedente, prohibidísimo usarla. Ojo, son alteraciones, la elevación de ácido úrico, alteraciones renales, se pueden ver en otros escenarios que pueden estar al mismo tiempo en el mismo paciente, como podría ser sepsis, por obstrucción renal, bueno, más bien prerrenal, cuando el tumor es tan grande que ya nos está comprimiendo los ureteros o incluso vejiga. Después de que hicimos algún estudio de contraste,
ya tiene todas las alteraciones metabólicas propias, le agregamos algún medio de contraste para algún estudio de estadificación, por ejemplo, pues va a ser un factor más. También nos puede provocar radiomielisis. A todo paciente que nos llega, en general a urgencias, con estas características o sospechamos de que puede pasar, pues le deberíamos hacer un examen de orina para ver esta situación de los cristales, determinación de una química donde veamos ácido úrico, deshidrogenasa láctica, la creatinina basal, ver cómo está la biometría para ver si tenemos datos de sepsis, ver cómo están los electrolitos basales, si vale la pena y el paciente o las características lo ameritan, un ultrasonido renal, para ver que no haya obstrucciones extrarrenales, y tratando de documentar si tenemos datos o no de sepsis, una proteína C reactiva y una procalcitonina. El pronóstico en general es bueno, la mortalidad puede llegar a ser pues, a un 20%, pero si les damos un buen manejo, son pocos los casos. En estos pacientes más bien tienen su lisis tumoral y se le agregan otras cosas como una sepsis, obstrucciones, pues ya nos pueden complicar más aún al paciente. La mortalidad es más alta cuando ya el paciente nos llegó a un síndrome de lisis clínico, problemas cardíacos, convulsiones y lesiones renales, ya tal cual marcadas. Y por el momento eso es todo en cuanto a lisis tumoral. ¿Alguna duda?